Vieron que cuando uno piensa ahora sobre el Día de la Madre en la Biblia y tenés que buscar una enseñanza, hay muchísimo para sacar, ¿no? Una de ellas puede ser Ana, que es como el ejemplo, ¿no?, de una madre piadosa y la historia de Samuel, y es una madre ejemplar, y está buenísimo, y de hecho había pensado, ¿no?, en meditar en la historia de Ana porque es un ejemplo de madre, ¿no?, de una madraza, porque hace un montón de cosas, y bueno, vemos cómo termina la historia con su marido y capaz con otro que había ahí, no termina muy bien, pero con su hijo sí, ¿no? Y sabemos lo que pasa con Samuel. Pero pensando un poco, ¿no?, y viendo más en la Biblia, hay historias más interesantes también de madres, mucho más interesantes, y también un poco más, no sé, honestas y un poco no tan perfectas. Y no es probablemente no quiero faltar respeto a ninguna, pero sí, y a ninguno, porque está bien para los otros, pero la Biblia es tan increíble que no nos esconde la realidad humana de nadie. Y quería justamente que podamos hacerlo. Este mensaje puede sonar un poco reciclado, porque hace como 5 años tuve la posibilidad de poder compartir acá sobre Hebreos 11 y hablamos sobre todos los héroes de la fe y vimos que eran unos fracasados terribles y que pasaron por unas situaciones horribles y sus vidas no fueron tan lindas, pero cómo el Señor, ¿no?, los pone ahí en ese lugar de privilegio y cómo la fe obviamente los lleva a estar ahí, ¿no? Yo justamente quería hacer eso con algunas mujeres muy interesantes y con las madres, ¿no? Y evidentemente, cuando uno habla de celebraciones, no en todas las iglesias les gusta festejar a las madres, porque dicen, bueno, es un día comercial, ¿no? Y hay gente que dice, esto es un invento más, pero para el Señor no es así. No digo que este día y que justamente esta fecha, porque en Argentina, por ejemplo, es en octubre, pero al Señor le gusta la celebración, le gusta que conmemoremos, que hagamos memoria. Yo pensaba, por ejemplo, Jesús, ¿no?, en su relación con María. Y obviamente que en los evangelios no nos aparecen como imágenes muy, no sé, explícitas o concretas de cómo era su relación, nos imaginamos, pero sí aparece una, un poco triste, pero es genial. Y aparece en Juan 19, 25 y 27. El tema no va a ser este, pero es para hallar una imagen de lo que Jesús, ¿no?, y María, que también a veces nos dice en la iglesia, che, cuidado con la figura de María. No, por supuesto que no. Nosotros acá también admiramos a esta mujer y vemos que es una mujer increíble y es la madre de Jesús, por supuesto, ¿no? Y acá en Juan 19, 25 y 27 hay una escena, como les dije, un poco triste, ¿no? Y dice que estaban, Juan 19, 25 y 27, sí, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, ¿no? Estaba la tía de Jesús. ¿Todos vieron ya Juan? Juan 19, 20, bien. Y dice, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Juan 19, sí, versículos 25 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Una escena cortita, pero tremenda. Es muy interesante. Es una escena triste, porque María estaba viendo cómo estaban torturando y Jesús estaba muriendo. Su hijo, el que ella llevó en el vientre, el que crió desde chiquita, no de chiquito, estaba siendo crucificado de la forma más cruel, estaba siendo asesinado de la forma más cruel. Y Jesús, en medio de que estaba ahí, por supuesto, ¿no?, llevando el pecado del mundo, el pecado de cada uno de nosotros, estaba cargando todo lo que merecíamos, estaba venciendo al infierno, venciendo el pecado, estaba venciendo la muerte, estaba, ¿no?, dándonos la libertad. Él ve a su madre en medio de una multitud de personas que habían acercado para burlarse de él, se habían acercado para ver el espectáculo que estaban haciendo, otros no, otros seguidores de él, amigos, capaz de lejos viéndolo, pero estaba ahí su mamá, ¿no? Y él dice esta frase, dándonos que el Evangelio nunca desprecia ni la maternidad, ni desprecia a María como madre, ni nosotros como cristianos tampoco, por supuesto que lo hacemos. Y vemos la imagen de Jesús ahí viendo a su mamá y diciéndole, mirá, no diciendo de una forma como, mirá, ya está, mirá, yo me voy ahora y vos sabías que era por corto tiempo, ahí tenés otro hijo. Las palabras de Jesús no fueron esas. Estaba diciéndole como, mirá, yo te estoy acá pasando lo que ya sabías, lo que vos también sabías, para lo que me fui preparado, pero ahí tenés un hijo, tenés un amigo que te va a cuidar. Y la Biblia dice que a partir de ese día, María se fue a vivir con Juan y está yendo a su amigo, le dice, mirá, cuidá a mi mamá, ahí está, tenés ahora una nueva madre, cuidala, encargate también de ella, ¿no? De ella. Y yo pensaba que es una escena bastante linda, porque además pensaba que Jesús estaba llevando en la cruz todo lo que llevó en la cruz.
lo que todos sabemos. Pero en ese momento se acordó de su mamá porque fue su mamá, porque se acordó cuando estaba ahí. Una escena así que es un poco desgarradora, ¿no? Pero vemos que no termina ahí en la cruz, el Señor resucita y a partir de ahí María no quedó sola. Dice que se fue a vivir con Juan, ¿no? Y él se encargó de ella. Así que era solamente como una imagen que me venía a la cabeza para algunas personas que decían, ¿por qué las iglesias tienen que festejar Día de la Madre, el Padre, todo? No, se habla, porque el Señor no desprecia el Evangelio, no nos muestra como un Evangelio frío, un Jesús sin familia, decía, no, ya está, solamente del cielo. No, se relacionó como nosotros acá y por eso tenemos ejemplo para hacerlo. Así que solamente quería que eso, ¿no? Que viéramos que para el Señor significa, ¿no? Y que además Dios trabaja con gente real. Ahora sí, vieron que, como decía, quería muy rápido tomar 4 historias de algunas madres de la Biblia, que algunas llegaron a ser madres porque les tocó, porque cayeron, por accidente, por lo que sea, y porque la Biblia es clara, como decíamos. Y una vez también lo dijo Will en una predicación, la Biblia nos muestra la gente tal como es. Nos muestra asesinatos, adulterios, nos muestra violaciones, habla de traiciones, de vergüenzas, de dolores, de culpa, de lágrimas, muchas madres que lloraron, ¿no? Por sus hijos también. Y es la Biblia, no es esto del Evangelio. Así que vamos a Mateo 1, y por eso decía que le va a sonar un poco reciclado porque es la genealogía de Jesús, la historia de la familia de Jesús, de dónde viene Jesús, ¿no? Y ahí están los personajes de esta mañana que ya seguro las conocen y las saben, pero que nos impacta y nos sorprende y nos hace recordar a todos, madres, hombres, mujeres, seamos lo que seamos, niños, lo que es el Señor, ¿no? La esencia del Señor como tal. Y ahí vieron que en la historia de la familia de Jesús, de las genealogías, que aparecen 4 nombres de mujeres, que además era raro también, lo mencionamos hace mucho tiempo, porque en las genealogías no aparecían las mujeres, no eran importantes en ese momento culturalmente, ¿no? Mencionar quiénes eran las madres de quiénes, siempre la línea paterna, ¿no? La genealogía era como, no incluían las mujeres. Y menos a estas mujeres que vamos a ver hoy, ¿no? Que son bastante, si las historias de los hombres que aparecen ahí son escandalosas, estas seguramente son escandalosas, ¿no? Así que bien, en la primera aparece Mateo 1, del 1 al 6, ¿no? Y ahí empieza a contarnos que es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y empieza a decir un montón de nombres, ¿no? Y después dice que, bueno, Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara, Salmón engendró de Rahab a Booz, bien, y Booz engendró de Ruth a Obed. Y David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Así que tenemos ahí a Tamar, a Rahab, a Ruth, Betsabé. Esas mujeres, que también obviamente fueron madres, ¿no? Porque hacen parte de la genealogía de Jesús, tienen historias muy interesantes y con principios espirituales para cada uno de nosotros, que me gustaría esta mañana repasarlos, como dije, de forma rápida. La primera era, porque además pensá esto, perdón, que hago Jesús quiso venir a la tierra a través de esta genealogía, y la Biblia no nos esconde, y es interesante porque vos decís, qué aburrido un poco, ¿no? Mateo 1, hablando de la historia, de quiénes son un montón de nombres, pero empieza a hablar de gracia, desde que empieza a leer cada nombre, vemos un atributo del Señor. Cada uno de los nombres que aparecen ahí son historias profundas, con un montón de cosas interesantes, que además nos enseñan, ¿no? Nuestra condición humana, que venía de una genealogía de gente rota, y eso es tremendo, ¿no? Justamente es gracia. Ahora, ¿por qué? Porque vos decís, bueno, ¿era importante saber de dónde viene Cristo? Sí, ¿no? Y hubiese podido evitar capaz nombrar a estas mujeres o a otros que estaban ahí, pero es importante porque dentro de muchas explicaciones y respuestas seguramente teológicas, yo pensaba en algo en mi vida, ¿no? El Evangelio es para todos, no solamente para los perfectos, y la Biblia nos enseña eso, ¿no? El Evangelio es para los que necesitamos gracia. Y la gracia, que aparece como un concepto nuevo en el Nuevo Testamento, aparece desde Génesis, del principio lo vemos, ¿no? Y por eso aparece ahí. Bien, la primera historia, ahora sí vayamos juntos a Génesis 38, que es la de Tamar, ¿no? Que fue una mujer rechazada, usada, ¿no? Qué raro, una historia de una mujer siendo usada por los hombres. Desde el principio ya aparecía esta actitud. En Génesis 38. Y en Génesis 38 aparece la historia de Tamar como un paréntesis en la historia de José, ¿no? Que obviamente es una historia también increíble y que desde el principio esa historia es muy incómoda. Si vos la lees, ya la has leído muchas veces, hacelo de vuelta, porque no vamos a leerla toda hoy, por tiempo. Es una historia incómoda, ¿no? Y empieza a contarnos sobre un hombre que se llamaba Judá, que tenía 3 hijos,
¿Se acuerdan? Ahí dice que era Er, Onán, Sela, ¿no? Y que Er se casa con Tamar en el versículo 7, Génesis 38, 7. Y dice, y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Así que ya empezamos con una historia de Tamar, ¿no? Una mujer que aparece ahí, Judá tuvo 3 hijos y lo hacen casar con el mayor, que es Er. Pero Er era malo, tan malo que el Señor decide quitar la vida, ¿no? Así que queda viuda de un hombre malo, y tampoco nos da muchas explicaciones de por qué era malo, ¿no? Dice que fue malo ante los ojos de Jehová. Así que puedes imaginarte lo que habrá sido ese hombre, ¿no? Tanto que el Señor decide quitar la vida. ¿Qué pasa? Todos sabemos la historia. Según la costumbre, ¿no?, del levirato, tenía que casarse ahora con el siguiente hermano. ¿Quién era el siguiente hermano? Onán, ¿no? Y él tenía que darle descendencia a Tamar. Por todos, no sé si todos sabemos, pero sí, creo que sí. ¿Sabés lo que era ser una mujer viuda en ese momento? Lo que significaba, lo que representaba. Y sin tener o no tener hijos, sabemos lo que ese momento, ¿no?, culturalmente significaba no tener hijos. ¿Y qué dice Génesis 38, 9? Si lo quiere leer alguien para, ya que somos pocos. El versículo 9 al 38. Uy, ¿lo querés leer vos? Ese güey. Les dije que esto era incómoda, así que perdón, ¿eh? Les dije que va a ser incómoda la historia. Onán, no le dicen, bueno, mirá, la costumbre es esa. La mujer de tu hermano quedó, tenés que darle descendencia. Él dijo, no. La usaba, por la Biblia dice que se acostaba con ella, pero no le iba a dar descendencia. La usó. Tamar, viuda de un hombre malo. ¿No? La usaba ahora el cuñado que ahora era el que tenía que darle. La usó, no quería comprometerse con ella. Y de hecho, Dios también juzga eso después en la historia. ¿Qué pasa? Judá dice, bueno, tengo que dársela entonces a mi último hijo, ¿no?, que es a Selá, pero nunca cumple. Judá, que era el suegro de ella, dice, mirá, cásate con mi último hijo, ya que no pasó nada con esto, también, todo mal. Bueno, quédate con Selá. Pero es mentira, la engañó, nunca le cumplió. Al final nunca hace que ese compromiso, ¿no?, se termine. Así que Tamar queda abandonada, completamente abandonada, ¿no? Sin esposo, sin hijos, sin futuro, porque los hijos garantizaban el futuro, ¿no?, de las mujeres en ese caso y de las familias, por supuesto, y sin dignidad social. Hoy en día es difícil entender eso porque estamos, gracias a Dios, en otro contexto cultural, en otro mundo. Pero imagínate lo que significa eso. Para ahí, por las mujeres puede ser un poco más fácil pensarlo o ponerse en el lugar, pero pensalo, sin dignidad social, ¿no?, sin nada. Y acá es importante, porque sabemos que en el mundo antiguo, una mujer viuda y sin hijos estaba condenada a la miseria. De hecho, hoy, en países que todavía se mantiene esta tradición, las mujeres quedan viudas, los hijos las sacan de sus casas y son como mendigos, se convierten en mendigos. Son las que piden plata en las calles. Si vos vas a lugares como en Pakistán, vas a encontrar que son las viudas las que piden para comer, ¿no?, porque lo que significa, lo que representa. Y acá aparece algo tremendo, porque cuando la sociedad abandona a personas, porque esto no era plan de Dios, esto que estamos contando acá en la Biblia, cuando nos muestra las historias, no está siendo prescriptiva, no está diciendo lo que Dios quería hacer. Todo fue lo que hicieron los seres humanos y nos muestra que cometieron un montón de cosas y que necesitaban del Señor, ¿no? Y algo que me llamaba la atención de esta historia, no solamente que aparece en la genealogía de Cristo, sino es el Señor, ¿no? Cuando la sociedad rechaza, cuando la sociedad ve a esa mujer que era usada, que el marido se murió y ya está, que no se importa, que se maneje, que la dejen por ahí, el Señor sí ve a las personas y lo hace con nosotros. Lo hizo con vos, lo hizo conmigo. El Señor siempre ve, siempre nos ve. De hecho, Éxodo 3:7 dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo. El Señor siempre es un Dios que ve. Ve tu corazón, ve tu dolor, ve lo que te pasa. Es lo que decía al principio. Ve cómo te sentís hoy, ve cómo está el corazón de madre, cómo te sentís vos como hijo, como esposo, ¿no? Ve lágrimas que nadie más ve por ahí a la noche. El Señor siempre nos ve. Y esta historia de Tamar, sí, escandalosa, un poco incómoda, nos muestra justamente eso, ¿no? El Señor siempre ve a la gente rechazada. Después lo podemos aclarar como iglesia también, pero el Señor siempre ve.
¿Qué pasa? Vamos al versículo 14 de 38. Tamar ya estaba desesperada, no sabía qué hacer porque en ese momento el corazón de ella estaba quebrantado, había sido usada, había sido quedado viuda, su suegro la engañó, nunca pudo tener hijos, sabía lo que le pasaba. Y acá Tamar hace algo que la Biblia no estamos romantizando el pecado, pero Tamar, de un corazón quebrantado, triste, humillado, solo, se disfraza de prostituta, ¿no? Y dice, entonces se quitó, el versículo 14, ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo. Y la historia nos cuenta que Tamar termina vistiéndose de prostituta, engañando a su suegro y acostándose con él, ¿no? Y como decía, esta historia es escandalosa. Y por supuesto que la Biblia no está romantizando el pecado y diciendo, ah, claro, bueno, no diciendo, pobre mujer, llegó a hacer eso y porque estaba desesperada, ¿no? Pobrecita. No, de hecho la historia termina no tan linda, ¿no? Y el Señor nos está mostrando acá que no está romantizando el pecado. Fue una historia de fracaso moral, porque el mundo si te dice afuera, mirá, sos víctima de lo que te pasó. ¿Tamar era víctima? Sí, era una mujer que sufrió muchísimo. Ahora, ¿eso la convertía o eso le daba derecho a hacer lo que después hizo? Vos decís, capaz no fue tan grave. Sí, fue grave, es una historia horrible, escandalosa, inmoral. ¿Vos te imaginás eso sería una telenovela? Ahora podría salir perfectamente. Es una escena de una serie. Una mujer vistiéndose de prostituta para poder acostarse con su suegro porque quería tener hijos. Y acá viene lo de la madre, ¿no? Ella quería tener descendencia. Y dice, bueno, como sea, yo tengo que hacerlo. Me engañó, mi suegro se murió, mi marido, mi cuñado me usó y no quiso nada. Bueno, yo lo voy a hacer. Y vemos una mujer que fracasó terriblemente, ¿no? Y obviamente volvemos a lo mismo de la Biblia, ¿no? Cuida tu corazón, porque ¿qué llevó a Tamar a hacer eso? ¿Vos te pones a pensar cuál fue el motivo o la motivación que llevó a Tamar a hacer algo tan escandaloso? Seguramente respuestas hay muchas. Según una de las respuestas más comunes es, y estaba con el corazón roto. Ella necesitaba, quería tener hijos. Y eso de todo vale, sabemos que no funciona con el Señor, ¿no? No era el todo vale, el Señor tenía otras cosas. Eso del fin justifica los medios es completamente antibíblico, no lo enseña la Biblia. Ahora, que sí la pasó mal, por supuesto. Y ahora viene algo que es increíble, porque bueno, sabemos que la historia después sigue cuando el suegro descubre que ella que estaba embarazada, le dice, mirá, vos manchaste mi familia, ahora tenemos que matarte, ¿no? Y Tamar, inteligentemente, guardó unas cosas de Judá cuando se había acostado con él, le dice, mirá, ¿quieres saber quién es el padre de mi hijo? Acá está. Sos vos, ¿no? Fuiste vos el que... De hecho, pensá algo antes. ¿Vieron la hipocresía humana, la hipocresía de la religiosidad? Ya Judá, que él se había acostado con una prostituta, no sabía que era Tamar, pero que no llevaba una vida muy, muy bien moralmente, la quería juzgar a ella. Decía, hay que matarla, hay que apedrearla. ¿Por qué? Porque deshonró el nombre de mis hijos, de mi familia. Mirá que fuiste vos, fue con vos, ¿no? Génesis 38, 26 dice, Judá los reconoció y dijo, más justo es ella que yo. Y acá, en esta frase, no está diciendo, como decía, ¿no? El Señor no está diciendo, estuvo bien, ¿no? Fue justo lo que hizo Tamar. No, por supuesto que no. El Señor no está romantizando el pecado, nunca hubiese querido que las cosas pasaran de esa forma. Pero acá Judá tuvo que, lo habla justamente para Judá, entender que lo había hecho mal él también, ¿no? Había usado a esta mujer. Y Tamar, ¿no? Que de ahí nacen Fares y Sara, y ahí sigue la genealogía mesiánica, ¿no? O sea que aparece en la genealogía de Cristo, era una tatarabuela de Cristo, esta mujer, con esa historia tan tremenda, ¿no? Una mujer, más allá de lo que hizo, rechazada, una mujer usada, una mujer marcada por el escándalo, porque imaginad lo que pasó, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué el Señor, ya sabemos que Él no omite nada, pero ¿por qué? ¿Y qué nos enseña a nosotros esto? Muchas cosas seguramente, pero ¿qué nos enseña sobre nuestro Señor, ¿no? Sobre Jesús? Nos habla sobre la gracia de Dios. Por eso decía que cuando lees Mateo 1, que son esos montón de nombres, ves gracia una y otra vez, ves la gracia del Señor, ves la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es más grande que el fracaso humano. Y también, como decía, hay un principio que es muy interesante y que ojalá nos podamos llevar para aplicar nosotros también con las personas de afuera, porque por las caras que veo,
Acá somos personas que llevan años en la iglesia y que conocemos del Señor y que no tenemos historias tan escandalosas como esta capaz. Pero la gente de allá afuera sí. Y a veces estar acá en la burbuja de la iglesia, no digo esta iglesia, pero de todas en general, nos hace olvidarnos de esto, de estas cosas que son básicas. ¿No? El Señor no rechaza a nadie, el mundo rechaza a muchas personas. ¿No? ¿Se acuerdan que el Salmo 34, 16 dice, cercano está Jehová, ¿de quiénes? Los quebrantados de corazón. Esa mujer estaba quebrantada de corazón. Cuando te imaginas que un corazón quebrantado, ¿qué es? Una persona que llora, ¿no? Una persona que tiene el corazón destruido, que le pasaron cosas terribles de verdad. Y la Biblia dice que el Señor está cerca de esas personas. Y esas personas fuimos o somos, alguna vez que estábamos quebrantados de corazón, hicimos cosas que no estaban bien. Y el Señor está cerca de esas personas. Isaías 57, 15 dice, yo habito con él quebrantado y humilde de espíritu. Y Lucas 4:18, me ha enviado a sanar a quienes, los quebrantados nuevamente de corazón, ¿no? Y es algo que nos recuerda, la historia de Tamar nos acuerda de eso, del Señor. Obvio que no justificamos lo que hizo Tamar. Eso no podría decirlo nadie. Nos parece escandaloso, ¿no? Nos parece una historia incómoda de leer. Pero el Señor se acerca a los que todos descartan. Y eso tiene muchísimo que ver con las madres también. Porque si, bueno, ¿y hoy no era el Día de la Madre? Tiene que ver muchísimo porque estoy seguro que muchas madres viven sintiéndose invisibles, descartadas también. De hecho, pensá algo, el amor de la madre, bueno, del padre también, es un amor difícil de explicar. Porque vos te enamorás de una persona y esperás pasar la vida con esa persona. Querer proponer un proyecto con esa persona, pasar momentos con esa persona. Pero los padres y las madres tienen que criarte desde que sos chiquito, sabiendo que algún día vas a tener que irte a hacer tu vida. Y lo hacen aún así, no todas, por supuesto, pero la mayoría lo hacen, o por lo menos las que nos tocó acá en la iglesia a nosotras, lo hacen con ese, ¿no? Te aman desde chiquito sabiendo que algún día van a tener que dejarte ir y van a tener que hacer tu vida. Y es un amor interesante. Así que yo pensaba, esas madres que se sienten, no sé, solas, que dan la vida, que se desgastan, que lloran en silencio, ¿no? Que se preocupan cuando nadie las ve y que muchas veces nadie reconoce nada, el Señor sí. Y el Señor se las reconoce, como decía Wilson ahora. El Señor reconoce a las madres que están ahí con angustias de corazón, que vinieron acá, a ustedes, la iglesia, a las que no. El Señor sí, porque el Señor siempre ve. Vio a Tamar, una mujer que hizo cualquier cosa, porque lo que hizo fue cualquier cosa, nadie puede justificar eso. Pero el Señor la vio y cumplió además el deseo de su corazón y además aparece, ¿no?, en la genealogía de una mujer de fe después. Dijo yo, bueno, no estamos justificando ni romantizando, pero el Señor sí la vio. Bien, la segunda mujer es Rahab, que también es una historia medio escandalosa. ¿Qué es Rahab la ramera, no? Que aparece en Hebreos 11, aparece en la genealogía de Cristo, era familiar, ya vamos a ver de quién era abuela, pero aparece ahí también, ¿no? Y acá la historia se pone, como decíamos, vayamos a Josué 2:1. Josué capítulo 2, versículo 1. Acá ya aparece una mujer, que esta sí era prostituta de verdad, y la Biblia nos enseña como tal, así, ¿no? Como tal, era directamente la llama como Rahab, la prostituta. Josué 2, versículo 1. Dice, y fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Y la Biblia no maquilla nada. La Biblia muestra tal como vos, ¿no? Y dice que Rahab, no vamos a leer todo el capítulo porque no llegamos, dice que vivía en Jericó, que además era una ciudad pagana, ¿no? Todos sabemos, era una ciudad idólatra y que además estaba bajo juicio. Por eso fueron allá, ¿no?, los espías estaban bajo juicio del Señor. Y en medio de todo eso está esta mujer que era marcada por el pecado. Porque vos pensás, ¿por qué aparece de esa forma? ¿Por qué la llaman así? Rahab, la prostituta, la ramera. Pues no, el Señor está queriendo mostrar el pecado de esta mujer. No, evidentemente porque así la conocía en ese lugar, porque así era llamada, ¿no? Porque así era para poder identificarla, para poder saber, porque además se dedicaba a eso. Todos sabían que se dedicaba a eso. Todos conocían el oficio que tenía, ¿no? ¿Y qué pasa en Rahab? Bueno, Josué 2, 11, vayamos al 11, vayamos un poco más rápido. ¿Qué pasa con esta mujer? Bueno, ella escucha acerca del Dios de Israel, sus espías que entraron, y mirá lo que dice en el versículo 11. Porque Jehová, esto lo extiendo ella, ¿no? Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué significa eso? Que Rahab
creyó en Dios. Creyó de corazón. Y algo por la historia, porque vos decís, bueno, que crea, es escandalosa y es tremenda, porque muchas veces vos decís, pero pará, o sea, una mujer de esta oficio o de la vida que llevaba o lo que sea, crea así como tal, y sí. Y además, la fe cambia todo, todo. Hebreos 11:31 dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Y acá hay algo interesante, porque obvio que en Hebreos 11 todavía se le sigue llamando Rahab la ramera, ¿no? Para poder identificarla, para que pudieran saber quién era. No porque estaba marcada como el mundo sí te marca, porque el mundo sí quiere marcarte a vos por el pecado, por tu pecado mayor, ¿no? Por lo que hiciste, por tus errores. Y el cielo no recuerda principalmente ni por lo que hacía, ni por su oficio, no la recordó a esta mujer, sino por la fe. Por la fe, porque además el Evangelio, como vimos en la historia de Tamar, el Señor ve, la gracia ve un corazón quebrantado. Obvio que no va a aceptar lo que vos hacés en ese momento de quebrantamiento que deberías buscar al Señor y bueno, a veces, porque somos humanos, nos las mandamos y hacemos cualquier cosa. Pero el Señor ve tu invisibilidad, ve a los que estamos por ahí en un mundo de miles de millones de personas, ve tu dolor, ve lo que sentís, ve tu corazón. El Señor siempre ve. Y no para juzgarte ni para condenarte como pensamos. Ve porque nos quiere restaurar y hace lo mismo con Rahab. Ella tiene fe. Una mujer que, imagínate lo que debe ser, lo que debió haber sido ser prostituta en esos tiempos bíblicos, ¿no? En una ciudad como Jericó, además de cualquier cosa, una ciudad pagana. Y ella cree, ¿no? Y la gracia de Dios nos da una nueva identidad. También es interesante, porque Rahab la ramera, pero después aparece como una héroe de la fe, una heroína de la fe. ¿Vieron que en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, la criatura es? Y Romanos 6:1 también lo sabe, dice, ahora pues ninguna condenación hay. Están en Cristo Jesús, ¿no? Y cuando estaba el Señor en Juan 8 con la mujer que la encontraron en adulterio, le dice, ni yo te condeno, ¿no? Te podés ir y no peques más. Obviamente que nuestras vidas, tanto de estas mujeres como la tuya, como la mía, está llena de cosas escandalosas. Y a veces nos gusta recordar mucho porque es incómodo. Vieron que ahora leyendo la historia te incomoda un poco. Imagínate recordando lo que vos hiciste o hemos hecho. Porque todos hemos hecho muchas cosas. Capaz no tan escandalosas. Pero acá nos muestra de vuelta el amor del Señor. Ese Dios que estábamos cantando ahora es este mismo, que agarra, ¿no?, a Rahab y no solamente la salva, no solamente entra al pueblo de Dios, ¿no?, sino que además la convierte en madre, porque además dice que Rahab se casa con Salmón y tiene a Boz o Boz. O sea que esa prostituta, porque así le llamaban, perdón que capaz lo diga muchas veces, termina siendo la bisabuela del rey David, ¿no? Y vos te das cuenta, si siquiera tenemos que ahondar mucho más, ¿vos te das cuenta de lo que hace la gracia del Señor? ¿Te das cuenta de lo que hace? El pasado no determina nuestro futuro, eso lo sabemos, ni el futuro de sus hijos tampoco. Hoy que es el Día de la Madre. Las madres y padres no son perfectos, por supuesto que no. Seguramente hemos hecho cosas o han hecho cosas que no querían por circunstancias, lo que sea. Y eso no determina el futuro de los hijos, ¿no? Y acá nos recuerda justamente la Biblia y nos da esperanza de saber eso. De que incluso corazones rotos, historias fracasadas moralmente, en el Señor tienen esperanza. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza todos. Porque además Dios puede hacer surgir generaciones como la que vemos, ¿no? Santas incluso de historias tan rotas. Esa mujer era la bisabuela del rey David, y ya lo hemos visto acá muchísimas veces, ¿no? Eso es esperanza, hermanos. Vayamos con la tercera mujer, Ruth, ¿no? Ruth. Porque ahora aparece Ruth, y hermanos, Ruth era moabita. Y en Deuteronomio 23:3, dice, Deuteronomio 23:3, Ruth, que es la tercera mujer que estamos viendo, también madre, era moabita. Y en Deuteronomio dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Eso dice el Señor. Está diciendo, en mi congregación, en mi pueblo, en mi casa, ¿no?, en mi pueblo, no va a entrar ni amonita ni moabita. O sea que según la ley, Ruth jamás debería haber entrado, ¿no?, al pueblo del Señor.
Pero acá ya vemos la gracia nuevamente de Dios, ¿no? Ya venía anunciando algo mucho más grande. Porque además, el plan de Dios siempre fue incluir a todas las naciones. ¿No? Sabemos que los judíos después se pusieron un poco ahí más celosos y hicieron cosas con los extranjeros que no debían, no los dejaban entrar al templo. Pero Ruth era moabita y aún así entró, ¿no? El plan del Señor siempre fue abrazar pecadores de todas las naciones de la tierra, de todas partes. No existe un evangelio para algunos exclusivo, es para todos. Siempre fue el plan del Señor, ¿no? Siempre fue salvar gentiles, aunque a algunos no les guste. Ese fue el plan del Señor. Ruth 1:16, ¿no? Sabemos que Ruth termina diciéndole a Noemí, que era su suegra, ¿no? Que también había quedado viuda, y había quedado después sin hijos. Una de las frases que son más lindas de la Biblia. Ruth 1:16 le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, ¿no? Y acá vemos la conversión de Ruth. Una conversión de una mujer extranjera que ya por haber nacido en un lugar que nosotros ya no tienen la culpa de haber nacido en un lugar. Vos y yo no tenemos la culpa de haber nacido donde nos tocó nacer, de pertenecer a la familia que nos tocó pertenecer, y ya por eso estaba marcada. Y le decía, no puede entrar nunca a la congregación del Señor. Pero acá está. Y no solamente aparece en Hebreos 11. Hay un libro de la Biblia con la historia de Ruth, ¿no? Así que vemos que es otra vez la gracia del Señor. Vemos que Ruth se convierte, que tiene fe, y vemos acá Dios abrazando a Ruth, que era moabita, ¿no? Para no entrar mucho en la historia, vieron que Ruth 4:17 termina siendo madre de Obed. Ruth 4:17 dice, le ha nacido un hijo a Noemí y Obed termina siendo abuelo del rey David. Abuelo del rey David. La moabita, la que no podía entrar en Deuteronomio, no podía pertenecer, ¿no?, a la congregación. Termina siendo nada más y nada menos dentro de la línea del Mesías y la abuela del rey David. Ahora, para esta mañana, para llevarnos algo, un principio teológico, ¿qué podemos llevarnos de esta historia? Muchas cosas. Realmente vos estás ahí pensando y la historia de Ruth es mucho más linda, por tiempo no lo vamos a hacer, pero ¿qué me llevo yo en mi corazón? Vos como madre, yo como ¿no?, creyente acá, como hijo, como todos. ¿Qué nos podemos llevar? Y nuevamente, la gracia rompe todo tipo de barreras. La religión a veces, la religión entendida como ese esquema de cosas humanas que no tienen nada que ver con el Señor, que quiere manipularte y quiere que eso no es la iglesia. De hecho acá sabemos y muchas veces he hablado, no somos una religión, no nos interesa nada que ver. La palabra religión se desvirtuó tanto que a veces hay que explicarlo así porque ese es un sistema creado para, como los judíos, ¿no?, para segregar a las personas, para no dejar entrar mujeres ni enfermos al templo. Y el Señor no tiene nada que ver con eso. Y nosotros tampoco tenemos que ver con eso. Y la gracia del Señor no tiene que ver con eso. Y lo vemos una y otra vez. Y rompe cualquier tipo de barreras. Había una ley en Deuteronomio. Se había dicho, no quiero tener nada que ver con él, ni los amonitas ni los moabitas. Y Ruth aparece ahí. Y vos decís, ¿está contradiciendo? No, justamente porque el Señor, porque la gracia, porque el amor de Él, porque además Jesús lo hizo muchas veces. No es que rompía la ley, no quebrantó nunca la ley Jesús. Pero Él entendía que el plan del Señor desde el principio, desde Adán y Eva, era para todos, para todas las naciones de la tierra, para todas las personas. Jesús lo entendía, en su corazón estaba. Él no fue que fue un rebelde y que rompió reglas y dijo, no. Jesús nunca quebrantó una ley, nunca la quebrantó. Pero él entendía que el plan de Dios es mucho más profundo. La gracia del Señor es para todos, para todas las personas, ¿no? Estuvo con leprosos, los toca, habla con samaritanas, perdona adúlteras, come con pecadores, porque el reino de Dios no funciona con mérito humano. Lo sabemos, ¿no? ¿Qué dice Efesios 2:13? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Vos estabas lejos. Y como te digo, a veces puede ser por cosas que ni es tu culpa. ¿Qué culpa tenía Ruth de haber sido moabita? Ninguna. Y el Señor dice, ustedes que estaban lejos, por lo que sea, habían sido hechos cercanos, ¿por quién? En Cristo, por Cristo. Y algo interesante de Ruth y es bueno, porque hoy es el día justamente de las madres, ¿no? Yo pensaba, Ruth como madre. Ruth no tenía riquezas que ofrecer, porque de hecho se queda con su suegra porque tocaba volver de donde había salido, no de una historia fracasada de amor, diciendo, bueno, me quedé viuda, ahora perdí todo. No tenía mucho, no tenía riquezas, no tenía posición, era extranjera y moabita, no era cualquier extranjera, ¿no? No tenía un apellido importante, pero ¿qué tenía Ruth? Fidelidad. Por eso le dice a Noemí, mirá, yo puede ser que no tenga nada, pero de verdad voy a decirte,
A partir de ahora, todo lo de donde vos sos, tu Dios será mi Dios, lo que leímos ahora, porque tenía fidelidad, ¿no? Y yo pensaba en que Dios siempre honra esa fidelidad silenciosa. Vieron que una característica de las madres es eso. Siempre te esperan, casi siempre te perdonan, no, siempre te perdonan. Están ahí para bancarte, no todas. Y ya vamos a hablar de eso. No todas. Lamentablemente, no todas las madres, porque no quisieron, porque no pudieron, por lo que sea. Pero hablemos por ahora de las que sí. Hay una fidelidad silenciosa que Dios honra. Los hijos no somos perfectos, así como las madres no son perfectas, ni los padres son perfectos. El único perfecto es el Señor. Los hijos tampoco. Y nos las mandamos muchísimas veces. Y muchas veces hicimos llorar y quebrantamos su corazón. Y una fidelidad silenciosa que el Señor siempre honra, ¿no? Capaz el mundo no las aplauda. Hoy, en 365 días, hoy, por ahí vas a tener la posición que por ahí mereces siempre, pero el Señor siempre ve, ¿no? El cielo siempre ve esa fidelidad invisible, ese sacrificio invisible que hacen, ¿no? La última, que es Betsabé. Segunda de Samuel 11. Otra madre, otra mujer con una historia de fracaso, otra fracasada moral también. Y acá vemos que, con la historia hacemos corta. ¿Qué pasa? El rey David, ¿no? Sale al terrado, dice ahí, pero es como una terraza, supongo, del palacio. Ve a Betsabé bañándose, la desea, la manda a llamar, y ahí comienza una tragedia, ¿no? Empieza otra vez una telenovela tremendo. Adulterio, engaño, manipulación, asesinato. David manda a matar al marido, ¿no? A Urías. Y la Biblia no esconde, como decían, no esconde nunca la miseria humana. Ahora lo leemos así, es como leer, claro, una noticia del diario. Pero imagínate lo que es eso, lo que la situación, ¿no? Como tal. Y David, que era ese hombre, ¿no? Conforme al corazón de Dios, bueno, termina siendo esta cosa horrible, ¿no? ¿Por qué? Creo que muchas veces lo dijo incluso Connie con Salomón también, ¿no? Y obviamente cuando te desvías del Señor y te dejas llevar por tu corazón y por lo que tus ojos ven, ahí empieza un problema, ¿no? Otro principio que puedes ver acá es, David vio, dijo, le gustó, la deseó y venga para acá, ¿no? Y termina toda la tragedia en la que está. Y además porque, pensá algo, hasta los mejores hombres necesitan la gracia del Señor. David, por supuesto que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y necesitaba aprender lo que era la gracia de Dios, lo que significa ser perdonado, ¿no? En 2 de Samuel 12, acá aparece, ¿no? Natán, el profeta, confrontando a David por lo que hizo, ¿no? Y ahí David se quiebra. Y en Salmo 51 también dice, ¿no? Al corazón contrito y humillado, el Señor no va a despreciar. Y acá aparece algo que es increíble porque, por supuesto que Dios disciplina, y sabemos que disciplinó a David. Pero también el Señor restaura. Y lo vimos en las historias anteriores, con Tamar, con el corazón, ¿no? Quebrado, usada, todo lo que pasó, restaurada por el Señor. Fue madre, lo que ella deseaba en su corazón, escapando de la forma en la que el Señor quería y tuvo que pagar por eso, pero el Señor la restaura. A Rahab también, ¿no? La ramera, la prostituta, el Señor también restaura su vida y también lo hace con David, pero también con Betsabé. Porque pensá que Betsabé termina siendo la madre de Salomón y Dios elige justamente a ese hijo, a Salomón, para continuar con la línea real, ¿no? Y vos decís, es gracia tremenda. A Betsabé, a Salomón, lo elige Dios para que siga con el reino, ¿no? Con la línea real, hijo de un adulterio. Vieron que a veces se escucha incómodo, ya que estamos hablando de esas madres, las madres solteras, las madres que tuvieron con hombres casados. Betsabé fue madre de Salomón y Salomón fue fruto del adulterio y después un asesinato y un acto tremendo. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos muestra esta historia? Para ver que no es, nuestra condición humana es terrible, es una porquería, eso lo sabemos todos. Pero el amor del Señor, la gracia del Señor es mucho mayor. Y no solamente usa eso, que no está romantizando ni está diciendo que estaba bien lo que hizo, no. De hecho, el Señor disciplinó a David. Y sabemos la historia de David. También lo disciplinó a Salomón. Lo explicó Connie en la predicación de hace 15 días. Pero el Señor dice, está bien, si vos te arrepentís como hizo David, volvés tu corazón al Señor. El Señor no lo desprecia, nos dice David. El Señor usa eso, incluso lo más escandaloso, que fue haber matado
¿no? A Urías, haberse acostado con otra mujer, ahora quedó embarazada de Salomón. Y el Señor usa y restaura todo, ¿no? Porque además Dios obviamente que no aprueba el pecado. Y vos decís, es la gracia del Señor en esta historia. El Señor nunca aprobó ese pecado, pero la gracia de Dios puede escribir redención, ¿no? Incluso sobre tus ruinas. Pensá en tu historia ahora. Todos nos hemos mandado cosas. Bueno, el Señor escribió y sigue escribiendo, ¿no? Una historia de redención sobre tus desgracias, sobre tus actos humanos, ¿no? Ahora, Dios puede redimir cualquier historia, incluso la historia más rota, estas 4 que vimos. Dios puede redimir todas las historias. Imagínate si no puede redimir tu historia y si no puede redimir la gente de afuera, que vos por ahí te viene alguien en mente ahora. El Señor puede hacerlo. De hecho, hay un versículo en Joel 2:25 que dice, y os restituiré los años que comió la oruga, hablando específicamente de algo. Pero cuando vos lees y pensás en el Señor, ¿no es así? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y todo, y nos mandamos muchas cosas, como decía, a muchos capaz no les gusta recordarlo, el Señor dice, mirá, yo no solamente te perdono, te salvo si arrepentís de corazón, ¿no? Te voy a dar, pero te voy a restituir incluso todo eso que perdiste, todo el tiempo que perdiste, lo puedo restituir en el Señor también. Ese es el Señor. Ese es el Señor. Romanos 5:20 dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia del Señor, ¿no? Ahora, yo quería ya terminar con algo interesante, obviamente, las historias de estas mujeres, madres, que aparecieron en la familia del Señor, ¿no? Sí, eran familiares, lejanos, pero parecían de ahí vino la genealogía humana, por lo menos del Señor. Y pensaba, obvio que nos quedamos hoy recordando lo que es el amor del Señor, la gracia del Señor, que si hay historias y vidas escandalosas, la gracia del Señor es muchísimo más escandalosa. Y puede perdonar y transformó vidas. De estas 4 hay muchas más, y no solamente mujeres, hay hombres en la Biblia con historias tremendas, todo lo hemos estudiado y leído. El Señor lo puede hacer. Yo pensaba que quizás hoy, capaz no acá adentro, pero afuera, hay madres llorando por sus hijos, ¿no? Y como decía, la Biblia está llena de historias de madres que lloran. Y lloran no solamente porque no están ahora, porque partieron o se fueron, que también es un dolor que el Señor conoce. El Señor conoce cuando no solamente tiene que ver morir a su hijo, también historias de madres llorando porque sus hijos por ahí no están andando, ¿no? como quisieran, o están un poco alejados, o están todavía, ¿no? como ciegos, por así llamarlo, o metidos mucho en su orgullo. Dice que el corazón a veces es el orgullo, ¿no? Que nos hace ver. Ana, por ejemplo, lloró por Samuel, ¿no? Agar lloró en el desierto. La viuda de Sarepta, ¿se acuerdan de la historia también? Lloró por su hijo. María lloró al pie de la cruz de Cristo, ¿no? Las lágrimas. Y vieron que el Salmo 56:8 dice que Dios escucha, parece rarísimo, pero escucha las lágrimas. Ve, siempre ve, pero también escucha. Y dice, pon mis lágrimas en tu... Madres, el Señor ve las lágrimas, ve sus lágrimas, ve sus oraciones, escucha sus lágrimas y no son invisibles. Sigan haciendo esto, sigan, porque además el Señor las escucha, pero además también hay esperanza para esos hijos que están por ahí lejos del Señor o que en su libre albedrío no quieren o todavía no quieren aceptar o ver la necesidad de su corazón. Hay esperanza todavía. La Biblia nos muestra todas esas historias tremendas, escandalosas, terribles, inmorales, de fracaso, para darnos esperanza justamente. No para que vos te quedes diciendo, mirá lo que era esta mujer, sí, fueron mujeres tremendas y hombres tremendos, pero porque hay esperanza. Porque el Señor dice, siempre hay esperanza, porque no son invisibles el dolor, las lágrimas que tenés, no sos invisible, el Señor las ve. Vieron que Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo vos y tu casa. Y Isaías 59:21 dice, mi espíritu no faltará de la boca de tus hijos. Y después Lucas 18:1 dice, es necesario orar siempre y no desmayar. Yo pensaba con estos versículos, oremos hermanas, sigamos orando, madres, padres, sigamos orando. Por el Señor ve esas lágrimas, ve eso en el corazón, ve esa angustia y hay esperanza. No dejemos de orar, ¿no? Dios sabe cómo entrar donde nadie más puede entrar. Ni a mí si me hubiese podido ocurrir, cuando estaba pensando la historia de, por ejemplo, de Tamar, y a ver,
yo porque sabía la historia, pero imagínate desde el principio, sin conocer lo que iba a venir. Yo quería el mejor guionista, si lo hubiese podido saber cómo iba a ser ese giro, ese plot twist, para que después Tamar terminara, ¿no?, entre la familia del Señor, cuando la prostituta Rahab, ¿no?, cómo iba a terminar. Bueno, el Señor sabe entrar de la forma que nos imaginamos, el Señor puede hacerlo, ¿no? Yo les dije, pensando en este mensaje, y ya estoy por terminar, vieron que lamentablemente, porque somos humanos y la condición humana, todos capaz tuvieron madres, ¿no?, como con esas características que vimos ahora, capaz algunos tuvieron madres ausentes, o hay unas madres que no, simplemente por lo que sea, no son tan amorosas, ni se comportaron de la forma en la que capaz te venden por ahí afuera, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Bueno, el Señor sabe, también hay esperanza para ellos. Y justamente todas esas historias de redención y de gracia nos vuelven a acercar al Señor, ¿no? Y la Biblia nos dice versículos que son literales, el Salmo 27:10, ¿no?, que dice que aunque padre y madre me dejaran, ¿no?, con todo eso Jehová me va a acoger de vuelta. En Isaías 49:15, que dice que aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de vos, porque Dios no abandona, porque Dios nunca abandona, ¿no? Y Cristo no abandona. Y esto lo conectamos con las historias anteriores. El mundo hoy en día, incluso a veces, lamentablemente, las redes sociales, por ahí, gente en nombre de Dios, te quiere vender de que sos víctima y como sos víctima de muchas cosas, vale todo. Vale vivir con ese resentimiento hacia esa madre que te abandonó, hacia ese padre que te abandonó. Pero el Señor acá nos habla justamente de eso. Él dice, sentís abandonado porque efectivamente fuiste, porque hay historias de dolor de verdad. Vos no tuviste la culpa capaz, pero el Señor dice que Él no te abandona y que podés venir y que aunque tu madre te abandone, podés volver al Señor. Y eso también es gracia. ¿Por qué? Porque tenemos que perdonar. No te digo que sea fácil, pero dice, si el Señor no me abandonó, aunque mi madre me abandonó, el Señor me abandona, ¿no? Y eso también es gracia, y eso también es amor. Y lo último es preguntando, más allá de qué podés regalarle, ahora para los hijos esto, ¿no? ¿Qué podés regalarle a tu madre? Bueno, eso ya es creatividad tuya. Pero ¿cómo honramos? ¿Viste? La Biblia dice, honra padre y madre. Y yo cuando siempre seguía ese versículo, ¿qué es honrar? Y te decían, bueno, obedecé, ¿no? En la escuelita bíblica, obedecela y eso es honrar. Y sí, tiene que ver con eso. ¿Cómo? ¿Cómo honramos a nuestros padres y a nuestra madre? Es una pregunta interesante. Porque en la Biblia dice, tenés que honrar a tu padre y a tu madre, dice Éxodo 20:12, ¿no? Y honrar puede ser muchas cosas, ¿no? Cuidar, valorar, escuchar, acompañar, sostener, agradecer. Yo pensaba, todas estas cosas que el Señor te puede dar, ahora incluso podemos, ¿no?, orar al final para los que todavía tienen la oportunidad y la bendición de tener madre, ¿no?, acá. Bueno, ¿cómo podemos honrar? El Señor nos puede dar. Pero veamos a Cristo. Y por eso volví a la escena del principio. Me parece increíble. El Señor honró a María, incluso cuando estaba ahí en la cruz muriendo con un dolor humano terrible, y se acordó de ella, estuvo ahí, puso sus ojos, porque además nos muestra algo, que el Señor estaba haciendo una obra de salvación y redentora, un plan que no nos entra en la cabeza, ¿no? Un plan que es de universal, que no nos entra todavía, no podemos entender. Pero aún en medio de todo eso, Jesús clava los ojos sobre su mamá y hace esa escena linda que tenemos. Bueno, pidámosle al Señor que nos ayude a poder honrar a nuestras madres y padres de la forma en la que, bueno, el Señor nos puede dar muchas formas de hacerlo, pero que sea una forma correcta, no solamente hoy, el día de la madre comercial, que sea todos los días. Quiero que vayamos y leamos el último versículo, que es Isaías 65, versículos 1 y 2. Isaías 65, versículos 1 y 2. Y ahí sí le voy a pedir a alguien si lo puede leer, yo sé que no les gusta mucho, pero si lo puede leer en voz alta, Isaías 65, versículos 1 y 2. Dale. Bien. Ese versículo y el 2, ¿no? El versículo también 2, ¿leíste? Gracias. ¿Por qué quería terminar con esta imagen? Porque todo lo que leímos y estudiamos hoy se resume en esta imagen tremenda. ¿Vieron que dice el versículo 2, además de que, bueno, me dejé buscar, el Señor se dejó buscar por personas
No, ni siquiera podríamos haberlo hecho, la historia de Ruth, de Rahab y de muchas más, y de más mujeres y hombres. Y después en el 2 dice, y extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde. Dios con los brazos abiertos como en la cruz, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿2 horas? ¿1 hora? ¿5 minutos? Todo el día, dice acá, a un pueblo rebelde, a un pueblo que no merecía la salvación, a un pueblo que no merecía del amor del Señor. Todo el día el Señor, ¿no? Ahí esperando, ¿no? Buscando, abrazando, como vimos esas historias, abrazando a mujeres que vimos hoy, en este caso, que no merecían capaz, que se equivocaron muchísimo, que hicieron historias terribles. El Señor ahí abrazando, esperando, porque esa es la gracia, porque esas manos extendidas que terminaron clavadas en la cruz, como obviamente nos habla, es ahí donde ese Dios eterno nos busca y nos abraza a todos los fracasados del mundo. Porque es la gracia, hermanos. Nosotros también somos como Mateo 1, cada uno con nuestras historias. Todos somos parte de esas historias también de fracasados, ¿no? Y también somos esa comunidad de fracasados abrazados por Cristo. Y ese es el mensaje del Evangelio que hoy podamos también recordar y que podamos también aplicar en nuestras vidas. Pero que a veces es fácil decir, no, yo con esa gente no me junto, yo con esta gente no me interesa, y porque son... El Señor ahí con esa imagen todo el día. Dice, me dejé buscar, y además todo el día con los brazos extendidos, me dejé no por un pueblo rebelde. Así que no hay pecado más grande, hermanos, que la gracia de Dios, que la gracia de Dios pueda, ¿no?, abrazar y que pueda perdonar. No existe. Lo vimos acá en las historias. Ahora para las madres, ¿no? Si vos sentís capaz que no diste la talla, hay mucha culpa, ¿no?, rondando a veces como madre. Seguramente decís, y bueno, si hubiese hecho esto, lo otro, si no hubiese hecho esta cosa, si me hubiese dedicado más, basta. La culpa no es de Dios, no viene nunca de Dios. La culpa la trae el enemigo. El Señor perdona, restaura. Y si vos sentís que tus hijos están, que por culpa, no, es una cosa que no viene de acá, es una cosa del enemigo. El Señor nos enseña hoy, nos mostró, nos recordó que la gracia de Dios es muchísimo más grande que nuestros errores humanos. Cualquier cosa, esperá, confiemos en el Señor. Él está ahí todavía esperándonos para abrazarnos. A todos, sin excepción. Si vos pensás hoy que tus hijos o que tus nietos o tus sobrinos o lo que sea hay un pecado terriblemente grande que no se puede perdonar, el Señor lo perdona y lo va a transformar y es una historia de redención además. Confiemos en el Señor, hermanos. Abracemos esa gracia de Cristo. Hoy podemos sentirnos contentos todos, incluso ustedes también, madres. ¿Por qué? Porque el Señor ve nuestro corazón. ¿Nos equivocamos? Sí, pero el Señor ve nuestro corazón y sabe que si nos arrepentimos, pues volvemos otra vez a Él. Así que, ¿qué otra forma de poder terminar ahora orando y agradeciéndole al Señor por lo bueno que es su amor, porque no tiene ningún tipo de límite? Porque incluso en las historias más escandalosas, el amor de Él estuvo ahí y superó cualquier obstáculo, incluso el pecado más grande y más incómodo para leer.